hablar sobre la Ley de Seguridad Social que justamente nos va a dar los principios rectores del sistema de seguridad social pública que rige en el país. Vamos a ver en esta presentación cuáles son los principios rectores de la seguridad social, cuáles son los sujetos de protección, los riesgos cubiertos y qué es la materia gravada, qué es el fondo de reserva y cesantía, el seguro de vejez, invalidez y muerte, el seguro de salud y lógicamente cómo está financiado este sistema de seguridad social. Primero vemos cuáles son los principios en los que se basa el seguro general obligatorio. Ustedes ya saben que el sistema de seguridad social aquí en el país es un sistema solidario, es decir, en que los activos sostenemos a los pasivos, en otra manera de decir, los que trabajamos todavía sostenemos a las personas que ya han llegado a la tercera edad y que por lo tanto se han jubilado y no trabajan más. Es un sistema obligatorio, como ustedes saben, ya vimos en la presentación sobre la jerarquía de las normas que la Constitución del 2008 establece que el sistema de seguridad social en el país es obligatorio. En cuanto a la universalidad, este principio quiere decir que no hay distinción de raza, género, o de alguna otra especie y que todos estamos cubiertos por la seguridad social. Más aún cuando en la Constitución del 2008 se establece la obligatoriedad de que todas las personas, todos los ciudadanos ecuatorianos estemos sujetos a la seguridad social. Equidad, eficiencia y subsidiariedad quiere decir tiene que ver con la participación del Estado para el mantenimiento del sistema de seguridad social. El Estado efectivamente tiene que entregar los fondos necesarios para que este sistema se sostenga, la entrega tiene que ser de forma eficiente y subsidiariamente a todos los aportantes a la seguridad social. Y lógicamente, como hay que entender, estos fondos que son entregados por el Estado ecuatoriano deben ser suficientes para el sostenimiento de este sistema. Veamos quiénes son sujetos de protección del sistema de seguridad social. El artículo 2 de la Ley de Seguridad Social nos dice que son sujetos obligados y que toman la calidad de afiliados todas las personas que perciben un ingreso, ya sea por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio, con relación laboral o sin ella. Entre estas personas están las siguientes. Lógicamente ustedes saben que el primero, el trabajador en relación de dependencia, es el que sostiene en su mayoría el sistema de seguridad social. Luego está el trabajador autónomo, el profesional en libre ejercicio, el administrador o patrono de un negocio, el dueño de una empresa unipersonal, el menor trabajador independiente y los demás asegurados obligados por leyes y decretos, como por ejemplo los futbolistas y otras personas, como vamos a ver a continuación. Veamos el primero. ¿Quién es el trabajador en relación de dependencia? ¿Es un empleado? ¿Es un obrero? ¿O puede ser el servidor público o toda persona que presta un servicio o ejecuta una obra mediante un contrato, un poder especial o en virtud de un nombramiento como es en el sector público, extendido legalmente y que por esos servicios tiene que percibir un sueldo o salario? Es importante, como ustedes ven a continuación, hubo un fallo de casación en el que certificaba que todos los trabajadores, sean ya presidente ejecutivo, gerente general, tenían que estar obligados a afiliarse al IES. Luego viene el trabajador autónomo. ¿Quién es esta persona? Es aquella persona que ejerce un oficio, ejecuta una obra o realiza regularmente una actividad económica. Lo importante es saber que debe ser sin relación de dependencia y que por esto percibe un ingreso, percibe comisiones, participación, etcétera, que tiene otra característica diferente a lo que es un sueldo o salario.
Por ejemplo, el vendedor comisionista o por ejemplo un plomero que va a hacer un trabajo en la casa. Tercero, el profesional en libre ejercicio, que es toda persona que tiene título universitario, politécnico, tecnológico, que presta servicios a otras personas sin relación de dependencia, por sí misma o en asociación con otras personas, y por eso percibe un ingreso que se denomina honorarios. El administrador o patrono de un negocio, que no es sino la persona que emplea a otras personas para que ejecuten una obra o presten un servicio por cuenta suya o de un tercero. Ustedes tienen ahí un ejemplo. El dueño de una empresa unipersonal, que es toda persona que establece una empresa o negocio de hecho para prestar servicios o arriesgar capitales. Ustedes también tienen ahí un ejemplo, como el comerciante informal. Y por último, la Ley de Seguridad Social establece que también el menor trabajador independiente deberá ser afiliado al IES. Se entiende por tal al menor de 18 años de edad que presta servicios remunerados a otras personas sin relación de dependencia. Y como les dije anteriormente, los demás asegurados obligados por leyes y decretos especiales, como por ejemplo son los pasantes, que deben ser afiliados desde el primer día de su pasantía, los futbolistas profesionales, los gerentes de una cooperativa, etcétera, etcétera. Ahora veamos cuáles son los riesgos cubiertos por la seguridad social. Como ustedes ya saben, el seguro general obligatorio protege a los afiliados contra las siguientes contingencias: enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, vejez, muerte, invalidez, que puede ser también debido a discapacidad, y lógicamente otro de los derechos es la cesantía. Pero veamos antes qué significa materia gravada. ¿Qué es la materia gravada? Ustedes saben que nosotros pagamos una afiliación mensual que va al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para efectos del cálculo de estas aportaciones, todo ingreso regular susceptible de apreciación pecuniaria percibido por el afiliado se llama materia gravada. ¿Qué nomás está aquí o qué nomás engloba esta materia gravada? Lógicamente está el sueldo básico, que son todos los emolumentos ganados, como por ejemplo los siguientes: trabajos extraordinarios, suplementarios o a destajo, comisiones, sobresueldos, gratificaciones, honorarios, participación en beneficio, derechos de usufructo, uso y habitación, y otras remuneraciones que tengan el carácter de normal o habitual. Entonces, ¿qué es la materia gravada? Es la base presuntiva de aportación, es decir, el total de todos los elementos que se toman en cuenta para el cálculo de la afiliación mensual de cada trabajador. Esta materia gravada tiene las siguientes excepciones. Se exceptúan de ello los gastos de alimentación, los gastos de atención médica o odontológica, las primas de los seguros de vida y de accidentes personales, uniforme de trabajo y herramientas, el beneficio de los servicios de orden social que no constituyan privilegios y, lógicamente, la participación del trabajador en las utilidades de la empresa. Hay que tomar en cuenta que la sumatoria de las exenciones de la 1 a la 5 no podrá superar el 20% de la retribución del trabajador. En cuanto a los fondos de reserva, ¿qué son los fondos de reserva? Es el trabajo capitalizado, que está definido incluso también en el Código del Trabajo. Este es un sueldo más entregado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que tenga ese carácter, es decir, de fondo de emergencia o de reserva. A partir de una consulta popular, este fondo de reserva fue cambiado y puede ser ya percibido mensualmente por el trabajador siempre y cuando él exprese la voluntad al empleador. Representa un 8.33% del sueldo, es decir, un 1/12 del sueldo pagado mensualmente. ¿Y qué es la cesantía? Es otro derecho de los que nos da la seguridad social, que es un valor pagado cuando la persona sufre un desempleo involuntario. El IES
paga un promedio del sueldo de aportación durante un tiempo determinado hasta que el trabajador encuentre empleo. Lo único que se necesita es por lo menos 5 años de aportaciones y los aportantes voluntarios lógicamente no tienen derecho a cesantía. Veamos lo que representa el seguro de vejez, invalidez y muerte, que se traduce en lo que se llama la jubilación. Estos son los requisitos que se necesitan para la jubilación. Para jubilarse en el Ecuador se requiere haber cumplido lo siguiente: 60 años de edad para hombres y mujeres y tener por lo menos 360 imposiciones, lo que equivale a 30 años de afiliación o de trabajo. También se pueden jubilar con 40 años de afiliación sin condición de edad y a los 65 años de edad y 25 años de afiliación. ¿Cómo se calcula la pensión? La pensión promedio es justamente el promedio de los mejores 60 años de sueldo de aportación multiplicado por un coeficiente que depende de los años de afiliación. Aquí ustedes tienen un ejemplo claro. Por ejemplo, si es que una persona aportó en base a un sueldo de $4,000 mensuales y aporta durante 30 años al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se aplica un coeficiente que es dado por el Instituto Ecuatoriano y teóricamente su pensión sería de $3,000, pero lógicamente cada enero el Consejo Directivo del IES se reúne para poner un techo. Actualmente ese techo está en aproximadamente 1,400 y pico. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que así se haya aportado en base a sueldos mayores de $4,000, $5,000, no se podrá jubilar sino con el tope que representan en la actualidad $1,400 aproximadamente. ¿Cuáles son las incoherencias de la ley? Como ustedes habrán visto, se pone un listado de personas que deben obligatoriamente afiliarse al IES cuando esto no se cumple en la actualidad. ¿Cuáles son entonces los sujetos sin relación de dependencia laboral que están obligados a afiliarse? Ustedes saben que un sistema de seguridad social tiene que tener el aporte de las personas para que ellas mismas sean las que tengan los beneficios de jubilación cuando se hayan retirado. Si no hay ese aporte, entonces comienzan los problemas de desequilibrio del sistema de seguridad social. No se sabe bien si los apoderados y representantes de las compañías deben afiliarse, a pesar de que hay un fallo de casación, como ya les dije en el principio de esta presentación. Se amplía el concepto de remuneración, debe ser la ley mucho más específica y exacta, y hay una imprecisión en la determinación de la materia gravada. ¿Cuál es la base presuntiva de aportación? Por ejemplo, en el caso de los profesionales que solamente reciben honorarios, ¿cuál sería la base presuntiva de aportación y por lo tanto cómo se debería calcular su afiliación al IES? Y lógicamente esta ley de seguridad social impulsó la división del sistema en dos subsistemas. Simplemente lo único que les puedo decir es que hasta ahora no se pueden tener los dos sistemas, sino que simplemente en el Ecuador hay el sistema de seguridad social pública universal. ¿Cómo funciona el sistema de seguro de salud que nos brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Lógicamente, la dirección de la administradora del Seguro General de Salud Individual y Familiar tiene la misión de asegurar la aplicación de los programas de promoción, la compra de los seguros colectivos, como por ejemplo para las contingencias de enfermedad y maternidad, y la contratación y acreditación de los diferentes prestadores de servicios de salud. ¿Quiénes son los prestadores de servicios de salud? Lógicamente son las unidades médicas del IES, las entidades médico-asistenciales públicas y privadas, los profesionales de la salud en libre ejercicio que han firmado un acuerdo con el IES, y como ustedes saben, ya incluso los hospitales, por ejemplo el Hospital de los Valles, el Hospital Metropolitano, han firmado acuerdos con el IES, con lo cual los pacientes pueden ser derivados a esas casas de salud.
¿Cuáles son las prestaciones en cuanto al seguro de salud? Lógicamente tenemos enfermedad y maternidad, incapacidad, también está a cargo de las acciones de fomento y promoción de la salud, acciones de medicina preventiva, atención odontológica y de recuperación, tratamiento de enfermedades degenerativas, tratamiento de enfermedades catastróficas que ya están especificadas en la Constitución de la República. Aquí ha cambiado. Los beneficiarios, ¿quiénes son? Lógicamente es el afiliado, el cónyuge y los hijos menores, no ya hasta los 6 años, sino hasta los 18 años. Y los jubilados y sus cónyuges. ¿Y cómo se financia el sistema de seguridad social? Ustedes tienen este cuadro que indica simplemente cómo fue antes de la ley y cómo es con la ley de seguridad social, es decir, en la actualidad. No ha cambiado nada. El 9.35% la entrega el empleado y el 11.15% entrega el empleador. Este 20.5% va destinado a financiar todo lo que son las prestaciones de la seguridad social, como por ejemplo salud, vejez, los riesgos del trabajo, cesantía y lógicamente la jubilación. Ustedes tienen aquí un cuadro que nos indica en porcentaje cómo va destinado el aporte patronal, el aporte personal del trabajador y todas las contingencias que son cubiertas con los porcentajes correspondientes. Y lo mismo, ustedes tienen aquí en millones de dólares cuánto va a cada contingencia una vez que los afiliados y los empleadores entregan su aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como les explicaba yo en un momento, el sistema de seguridad social en el Ecuador es un sistema común de solidaridad. Si ustedes ven cómo son los activos quienes sostenemos a los jubilados. Se dice que un sistema de seguridad social bien equilibrado es aquel que tiene entre 6 y 7 activos para sostener a cada jubilado. Ustedes tienen aquí alguna información sobre cuánto va a los fondos de reserva y cesantía y lógicamente todas las oportunidades que hay respecto de la existencia de la Ley de Seguridad Social y su implementación. Ustedes saben también que se deben realizar estudios actuariales que son justamente los que nos darán la idea de cómo está el sistema de seguridad social en la actualidad. Lamentablemente les tengo que decir que esta ley se cumple a medias, ya que hasta ahora no hay un reglamento y por lo tanto no se puede aplicar en su totalidad. Y la comisión interventora se decía que va a cesar en sus funciones para luego crear un consejo directivo. ¿Por quién está formado el consejo directivo? Por los afiliados, por las empresas y lógicamente por el ejecutivo. Desde puesto esto, el consejo tendrá que emitir en 60 días el reglamento, pero hasta ahora no se ha emitido y seguimos en la actualidad solamente con la Ley de Seguridad Social. ¿Cuáles son los sujetos cubiertos? Aquí les he puesto a manera de caricatura el perro y el gato y el garabato porque lógicamente en la Ley de Seguridad Social nos dice que toda persona debe estar cubierta por la seguridad y además tiene que estar sujeto obligatoriamente a la seguridad social, y esto en la actualidad no se cumple. Solamente algunos datos finales. ¿Cuál es la situación en el Ecuador? A finales de la década de 1970 existían 70.000 jubilados. En la actualidad contamos alrededor de 300.000 jubilados. Si no hay el equilibrio suficiente entre activos y pasivos, el sistema caerá en algunos años más en un desequilibrio total. Pregúntense entonces quiénes quieren jubilarse a los 60 años y lo que tienen que cumplir para tener este objetivo. Para finalizar, les tengo que decir que se está preparando ya una nueva ley en la Asamblea. Actualmente la tasa de crecimiento de la población es del 1.7%, por lo tanto el proceso de envejecimiento de la población
es un poco más alto, hay una mejora en la esperanza de vida, y cuando se hizo la ley actual que hemos revisado en esta presentación, la esperanza de vida era de 58 años. Actualmente la esperanza de vida es de 78. ¿Cuál sería el peligro? Que para dar un equilibrio al sistema de seguridad social debería elevarse la edad de jubilación.